Es cierto, dicen los eruditos del baloncesto romanense, que usted debe ser el jugador con más tapones o más bloqueos de la historia, por lo menos está entre el top 3. Hay dos. Aquí dijo Julio Cabrera que para él el mejor defensor aéreo de la historia de la Romana es Huáscar González. Saludos, bienvenidos una vez más a Deportes 026, el podcast. Agradeciendo a todos ustedes por mantenerse con nosotros. Sigan comentando, suscríbanse y compartan todo nuestro contenido. Yo soy Diego Guzmán y como siempre me acompaña Raymond Berroa, en el día de hoy grabando este quinto episodio de Deportes 026, el podcast, el número 6. Ajá. Ya tenemos 5 grabados. Para los que llevan anotaciones, porque son datos y hay que darlos. Temprano ya lo tiró. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta familia, de esta comunidad. Les invitamos a todos a suscribirse, compartir y comentar estos videos. Este contenido también vaya a Instagram y síganos como @deportes026LR. Agradecerle a cada uno de ustedes, a todas las personas también que han hecho el acercamiento hacia nosotros, sobre los anunciantes. Agradecer a el bufete de abogados Guerrero, quien es nuestro primer patrocinador de Deportes 026, el podcast, con el licenciado Ángel Silvestre Guerrero, 829-228-1193, para tus reclamos de la Asociación de Fondo de Pensiones. Así que usted ahí contacte los servicios del licenciado Ángel Silvestre Guerrero. Si usted quiere anunciarse, también aquí debajo les dejamos el contacto, claro, para que pueda escribirnos y cuadrar ese anuncio con nosotros. Sí, las ofertas para que promocione su negocio en Deportes 026, el podcast. Hay múltiples maneras de usted apoyarnos, no solamente con un like, un comentario, que por cierto, ese tipo de cosas ayuda a que este tipo de contenido se comparta, se expanda y más personas puedan conocer el gran contenido y el contenido de calidad que estamos haciendo. Y además, de esta manera, con el apoyo de los patrocinadores, para cada día hacer posible estos episodios de las historias de nuestros atletas de la provincia de La Romana. Así que gracias, y sin más preámbulo, es momento de presentar a nuestro invitado en esta sexta edición. Ya ustedes han visto en el título, también en la introducción, de quién se trata. Un ícono del Club Juan Pablo Duarte. Atención, Bancola. Es el primero de Bancola, sí, que llega aquí, se sienta en nuestro set para comentar un poco de su carrera, de su trayectoria, de su vida. Una gran persona, un gran ser humano, exjugador, ícono del Club Juan Pablo Duarte Bancola, y que ahora dedica su vida al servicio del Evangelio. También es cronista deportivo. Mucho de qué hablar. Nada más y nada menos que con ustedes y nosotros, el cohete Huáscar González. Gracias. Oye, tremendo. Estoy contento, estoy de verdad emocionado de estar aquí con ustedes. Felicitarlos de manera especial porque ustedes han venido a hacer algo que ustedes no se imaginan. Ustedes están reviviendo parte de la historia que en algún momento quedó sepultada en el deporte romanense, específicamente en el baloncesto. Hoy en día las redes sociales, ¿verdad?, permiten que todo se promueva y se sepa, pero en el tiempo donde nosotros jugamos, eso no pasaba, y yo pienso que esta es una excelente plataforma para que los jóvenes de hoy puedan conocer un poquito más de la historia del baloncesto de La Romana. Así que les exhorto que sigan adelante, les auguro éxito. Estoy emocionado, he visto todos los capítulos anteriores y quiero decirle que soy un seguidor, un fan de ustedes. Gracias, Huáscar González, por esto. Y lo digo de introducción, hay que decirlo. Para mí, esta es una entrevista especial. Huáscar ha sido un consejero para mí, ha sido guía, ha sido motivación. Esa es la realidad. Y nada,
Huáscar, muchísimas cosas por preguntarle. Yo creo que tiene tanta historia como para hacer 2 o 3 capítulos. Sí. Y, mucha historia. Mucha historia. Bueno, y nada, empezar con las preguntas. Sí, yo creo que eso no me faltó en la introducción, pero ya tú lo has destacado. Es el hecho de que es básicamente un padre para nosotros en lo que hacemos. En la crónica deportiva ha sido un gran pilar para nosotros. Ha sido un profesor, no solamente en el tema de las transmisiones, también en el programa de radio. Y como todos ustedes saben, nosotros a temprana edad hemos tomado esta carrera. Y qué mejor consejo de aquel que ya ha trillado un gran camino por allí. Así que gracias, Huáscar. Para mí es un honor y verlo crecer y ver el nivel donde ustedes han llegado y lo que les falta y lo que les resta. Yo creo que definitivamente orgulloso de ustedes. Sí. Y yo sé que no solo yo, sino muchas personas más. Y para entrar entonces en materia con la carrera de Huáscar González, el número 17 histórico del Club Juan Pablo Duarte de Bancola, siempre me gusta iniciar de esta manera. Hay una generación que no vio jugar al cohete Huáscar González. Entonces me gustaría que pusiera en contexto qué tipo de jugador era Huáscar, cómo jugaba, que nos aterrizara a esa generación que está viendo ahora mismo. ¿Quién era como jugador? ¿Cómo era ese jugador Huáscar González? Bueno, yo era un jugador de la posición 3, pero en ese entonces el baloncesto no había muchos hombres altos, así que casi siempre cuando uno se iniciaba te mandaban a jugar abajo, pero yo era una especie de jugador 3-4 con un potente salto, posiblemente en su tiempo uno, modestia aparte, uno de los jugadores que más saltaba en el país, uno de ellos. Dígalo claro. En el país. El que más saltaba. Bueno, en un momento, yo recuerdo que hay un jugador que, dicho sea de paso, somos compañeros, ahora en la Liga de Maxi Baloncesto, Carrión, que jugaba en San Lázaro. Él y yo en su momento fuimos uno de los jugadores que más saltábamos y tenía una defensa aérea terrible, un jugador rápido, que me caracterizaba también la rapidez en la cancha, me cansaba poco, era un jugador de muchos minutos y bueno, y donkeaba muchísimo. Donkeaba muchísimo. En ese entonces el donqueo no se veía mucho, entonces yo recuerdo que tú cogías un rebote y si te iba adelante la gente se paraba ya a esperar lo que iba a pasar. Ahora el jugador es muy atlético y todo el mundo, casi la mayoría, ¿verdad? Donkean, pero en antes eso no se veía. Y a propósito de eso que usted habla del salto, de que es atlético, vamos a concatenar todo. ¿De dónde sale el nombre del cohete? Bueno, aquí... ¿Y quién se lo puso? Aquí había un director técnico que era también, él utilizaba el micrófono en off, lo que hace Giovanni, Miguel Irizarry, cariñosamente Chato. Y como yo tenía ese potente salto, él me puso el cohete. Ahí vino todo. El cohete, Huáscar González. Y curiosamente todavía hoy hay gente que me conoce más por el cohete que por el nombre mío. Así que en paz descanse, Chato, que lamentablemente falleció en un triste accidente. Además de, hablando de salto y todo eso, es cierto, dicen los eruditos del baloncesto romanense, que usted debe ser el jugador con más tapones o más bloqueos de la historia, por lo menos está entre el top 3. Mira, tristemente las estadísticas del baloncesto romanense se perdieron en el año 1998 después del huracán George. Antes se llevaban todas esas estadísticas y yo recuerdo que yo promediaba casi 3 o 4 bloqueos por juego y fui uno de los pocos jugadores que hice triple doble con bloqueos. Con tapones. En su momento, yo recuerdo que las estadísticas se pegaban a la entrada del público cuando tú entrabas. Sí. Y se ponían ahí todas las referencias. Y, por ejemplo, cuando yo veía las estadísticas de bloqueo, yo tenía, por ejemplo, 35 bloqueos, el que más cerca estaba tenía 15. Wow. Era algo natural. Aquí dijo Julio Cabrera que para él el mejor defensor aéreo de la historia de la romana es Huáscar González. Y no lo dije yo, lo dijo Julio Cabrera Quiquín, que jugó muchísimo y el que para muchos es el jugador más dominante que ha tenido la historia de este baloncesto. Yo corroboro con eso. Julio Cabrera ha sido el jugador. Hay dos cosas que analizar. Él, para mí, en la romana, ha sido el mejor jugador de todos los tiempos.
como torneo superior de la Romana. Claro está, ya hay otros niveles que se encasillan otros jugadores, pero Julio Cabrera ha sido lo más dominante, y lo más lindo es que es mi amigo y mi hermano personal. Hemos hecho una linda amistad y hoy en día nos comunicamos casi todos los días y de verdad que fuimos rivales, pero ahora somos mejores amigos. De niño, en su juventud, seguía Huáscar el baloncesto, ¿y qué jugador le llamaba la atención? ¿Había algún jugador que usted decía, bueno, yo quiero ser como fulano, o yo voy por ¿A nivel Poli? local? Sí, a nivel local. O déjame ir al Poli porque quiero ver a tal jugador. Fue de hecho un jugador que le despertó esa vena por el baloncesto. ¿Cómo se da eso? Sí, mira, yo voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible porque sé que el tiempo es oro en este tipo de programa. Yo jugaba voleibol. Yo llegué a ser preselección. Fui uno de los mejores jugadores de voleibol colegial en su momento. Pero yo jugaba pelota, que resulta que cuando yo tenía 14 años, en el colegio donde yo estudié, el Colegio Santa Rosa, había unos amigos que lo jugaban, era baloncesto, que se llamaban los hermanos Cufa. Eso es para que ustedes vean la trascendencia de Jesús Cufa Santana, que en su momento que en paz descanse, fue uno de los mejores jugadores del torneo local. Entonces, yo quería ser parte de ese grupo porque el baloncesto tenía como más alcance. O sea, el voleibol nada más era de colegio, pero el baloncesto en ese entonces tenía un arrastre increíble. Entonces, pero ellos no me dejaban jugar porque yo no tenía esa destreza. Y fue como una especie de psicología invertida, dicen así, ¿no? Y yo, pues, traté de ganarme su confianza. Así que agarré y comencé en el colegio había un bendito candado que con la hebilla de mi correa yo lo abría para sacar la pelota de baloncesto cuando no había deporte. Entonces, en hora de recreo yo iba, abría, sacaba la pelota, pero había que meterme a jugar. En el momento que no me daban juego, entonces yo agarraba la pelota, me mandaba y la trancaba. Es decir, que la condición era yo lo voy a abrir, pero hay que meterme a jugar para yo sacar esas pelotas. Exacto. Entonces, en el año 1986, yo llego a mi casa con 14 años y me encuentro que en mi casa, sentado en el comedor, está nada más y nada menos que Freddy Sánchez González, mi primo, un ícono del Mauricio Báez, del baloncesto distrital, que vino a reforzar al Juan Pablo Duarte y estaba en compañía de un amigo, Johnny Candelario. Y yo veo todos tipos, todos mastodontes. Y yo digo, wow, yo pensaba que eran dos NBA que estaban en el comedor de mi casa. Y entonces cuando él me dice, mira, yo soy tu primo, yo estoy reforzando aquí, ¿tú quieres ir al juego esta noche? Yo, sí. Y esa fue la primera vez que yo fui a ver un partido. Yo no conocía prácticamente a nadie. Pero él fue mi inspiración. De hecho, yo uso el número 17 porque él me regaló una chaqueta del Mauricio Báez. Cuando yo salía con esa chaqueta de Mauricio Báez, que yo me la ponía casi todos los días, eso era como andar como una chaqueta de Jordan en ese entonces. Porque Mauricio Báez era y sigue siendo una institución del baloncesto. Entonces, él fue mi inspiración. Cuando yo fui al Poli la primera vez, que yo vi a Héctor Báez, yo dije, Dios mío, pero esto es una cosa. Y eso me apasionó más. El hecho de yo querer ser jugador de baloncesto. Ahí nació mi amor por el baloncesto. Entonces, podemos decir, y ahí viene la pregunta, ¿cómo llega Huáscar González al club Juan Pablo Duarte de Bancola, residiendo a 2 esquinas del Club San Martín de Porres? Esa es otra historia. Lo que pasa es que San Martín, en la época de Manuel González, cariñosamente Nalguita, y esos grandes jugadores, Felipe Jón estaba en esa camada como Pipe. Sí. ¿Cómo? Estaba ahí en el banco, pero por lo menos se veía bien calentando. Y usaba muchísimos accesorios. Supo elegir profesión a tiempo. Sí. Ese era un equipo que tenía José Mercedes, el Gato Maldonado jugaba, pero ese era un equipazo. De hecho, ellos fueron campeones en el 87. Entonces, pero ahí como que el ambiente no, qué sé yo, ahí no me ponían caso. Además, yo era un muchacho, yo no había desarrollado, pero yo crecí, yo tuve un crecimiento inesperado. Yo comencé a crecer casi a los 16 años, o sea, yo de tener 5 o 10, yo me metí en 6'3". Wow. Una cosa fenomenal. Entonces, en Juan Pablo Duarte hay un amigo, mi hermano, Rigoberto Cedeño, a quien saludo y honro, porque fue Rigoberto el que en el colegio me metió en su equipo. Y entonces un día me fue a buscar a un instituto de inglés donde yo estudiaba y me dijo, te voy a llevar a practicar al Juan Pablo Duarte. Cuando yo llego al Juan Pablo Duarte, claro, ya yo tenía un poquito de noción. Imagínense quién estaba dirigiendo en ese 88, nada más que menos
nada más y nada menos que Héctor Báez. Qué bienvenida, Entonces, El Toro. Yo inicié ahí, habían alrededor como de 40 jugadores, porque ahora prácticamente los equipos se sacan solos, pero antes era difícil hacer un equipo de superior. Ahí tengo que decir, gracias a mi hermano Félix Rijo, a mi hermano José Los Rodríguez, yo siendo un novato, ellos me protegieron. Yo no estaba preparado, pero me protegieron, premiaron mi esfuerzo. Yo me quedo en el equipo ese año y bueno, a partir de ahí, pues el resto fue historia. Bueno, tanto así que su carrera inicia de gran manera porque ese año 1988 el Club Juan Pablo Duarte se corona campeón. Correcto. Con Héctor Báez como manager. Esa experiencia de su primer superior y levantar el trofeo. Cuéntenos de eso. Eso fue algo indescriptible. Ser campeón en cualquier ámbito donde tú lo veas es algo excitante. Estuve ahí, estuve con grandes jugadores. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Héctor Báez. Héctor Báez era jugador, Ajá, manager y gerente general. ¿Qué? No, espérate. El único que lo ha hecho acá. Real. Sí. Creo que Gato en una ocasión fue dirigente y gerente, pero y llevó al equipo a ser campeón. dos siendo veces, jugador, lo hizo en el dirigente. 86 y en el 88. ¿Y cómo era eso? De que yo soy jugador, Ajá. el equipo está mal. ¿Cómo se pedía un tiempo, por ejemplo? Siendo jugador. No, porque tú sabes que dirigente. había un asistente. Eso habla de la capacidad que tenía Héctor Báez. Porque él también en San Lázaro fue gerente general y manager, obviamente ya estaba retirado. Pero aquí él pedía un tiempo, pide tiempo. O él pasaba por la mesa técnica, dame un tiempo, mientras él jugaba. Pero no se le iba una. Pero ¿y cómo él llegaba a la banca, por ejemplo, a llamar la atención a Huáscar González que hizo algo mal, pero él también hizo una jugada mal? ¿Cómo era ese proceso? Bueno, lo que pasa es que Héctor tenía estatus. Okay. Y aparte había que respetarlo. Aparte de tener estatus, era un jugador que modelaba con el ejemplo. Era el primero que llegaba, era el que más trabajaba y era un líder. Entonces, independientemente de que en algún momento él quizás no estaba en su mejor noche, de igual manera era el dirigente, era el que pagaba, pero cuando había que meter 20 o 30, él era el que lo hacía. Entonces, no era tan incómodo. Tengo que decir que en ese año 88 yo no jugué. Yo estaba ahí prácticamente mirando y aprendiendo. Entonces estaba, aparte de Héctor Báez, me dice que estaba en la José posición número 1, estaba Félix Rijo, estaba Fernando Severino, el Fiu. Para mí, uno de los jugadores más talentosos que ha dado el baloncesto romanense y posiblemente el país. Tristemente falleció un hecho lamentable hace ya muchos años. Entonces, Feli en la 1, Fiu en la 2, Héctor en la 3. En el 88 estaba Molina. José Molina. Y teníamos Molina. a Moisés Gualdrón en la primera etapa. Entonces, José Los Rodríguez, también, uno de los jugadores más guapos que ha dado el baloncesto de la Romana, mi amigo y mi compadre, mi hermano. Y bueno, esa era más o menos. Estaba Pipo Caraballo, que fue uno de los mejores jugadores también del Juan Pablo Duarte, en su momento líder de rebote, entre otros que se me van, ¿no? Entonces, en el 88 campeón, pero no tiene mucho rol protagónico, prácticamente no juega. Pero cuando llegamos al 89, Huáscar González es novato del año. Sí, gracias. Bueno, fue algo. Yo subí como rápido, todo me vino así rápido. Y en ese año sí, yo hice tremendo torneo y fui electo novato del año en una particularidad que solo me hace recordar a una serie mundial donde los Dodgers ganaron, que Ron Sey y Pedro Guerrero fueron electos, creo que jugador más valioso. Bueno, ese año yo lo compartí con mi gran amigo Eddie Batista, que fue uno de los mejores point guard del equipo de Quisqueya. Él y yo fuimos electos novato del año en ese año 1989. Qué bien. Además de ese premio, también ha ganado o ganó premio en el baloncesto superior como jugador de más progreso, jugador más disciplinado en el 1991. Mejor defensa en 3 temporadas, por lo menos que reconocemos, ¿verdad? Porque cuando creo que fueron más, que fueron 93, 95 y 97.
Y el gran año 1995, jugador más valioso, MVP a la edad de 24 años. Correcto. Con el club Juan Pablo Duarte de Bancola. Bueno, antes, en el 93, aquí pasó un evento, yo diría que marcó un antes y un después del torneo de baloncesto. Y fue que vinieron 12 jugadores norteamericanos. La mayoría de las personas de mi tiempo recuerdan esa época. Y esos tipos eran tan buenos que se dio una condición, era que los jugadores de Santo Domingo estaban diciendo que Héctor Báez le estaba quitando la comida. Resulta que el torneo superior de la Romana coincidía casi con el de Santo Domingo, y cuando el Santo Domingo comenzaba, el de nosotros era primero. Entonces la mayoría de los jugadores titulares se iban, y Héctor Báez dijo, ya eso no va a volver a pasar, porque se deslucía el torneo. Así que él trajo 12 jugadores americanos, y en una han dicho que Héctor Báez ha traído 12 macos en la Romana, que le han quitado el dinero, el trabajo a los capitalinos. Y entonces ahí surgió, cuando debuta en el año 1993 Luis Felipe López, que viene, yo creo que él todavía estaba en high school. Sí. Y viene a jugar con la selección. Y ese equipo de esos 12 jugadores, estaban esos 12 jugadores, estaba Edgar Rincón y yo en ese equipo. Jugamos 2 veces con la selección del país y se le ganó, pero estando gris. Con los 12 macos que había traído sí, Héctor Báez. Ese año yo quedé quinteto estrella en medio de esos monstruos que había aquí. Y para que la gente vaya más o menos sabiendo la magnitud de lo que usted dice, que le ganó a la selección dominicana, ¿usted pudiera mencionarme 2 o 3 integrantes de esa selección dominicana que jugó contra esos? Ahí estaba Luis Felipe López, Grillo Vargas, Tito. Creo que estaba ya Maíta, si Maíta estaba ahí. Sí. Estaba Vinicio Muñoz. O sea, yo creo que ahí estaba. Espérese. El Derek Baker López, Jaime Peterson. Estamos hablando. Moisés estuvo en esa un poquito más adelante, ¿verdad? Esa no es la del hielo. Moisés viene luego. Sí. Moisés debuta, creo que en el baloncesto distrital en el 94. Yo recuerdo que yo vengo antes que él. Entonces, según lo que me dice Huáscar, esos 12 macos que trajo Héctor Báez le ganó a la Creminata de este país 2 veces. La historia está ahí. Entonces, cayendo ahí, entonces usted me quiere decir que con esos refuerzos el baloncesto de la Romana subió de nivel. ¿Usted recuerda algún nombre de alguno de esos refuerzos? Oh, claro. Mira, Igueral tenía los famosos caballos Tim y Jay Price. Tim Price era un jugador como de 6'8". Que yo recuerdo cuando yo iba al gimnasio, él con los discos de 50, él hacía bíceps, hombro, con los mismos discos. Él hacía una máquina. Una bestia. TJ Price. Nosotros teníamos un jugador que se llamaba Reggie. Caray, se me olvida. Pero muy bueno. El Reggie. Teníamos también a Steven Spollo, de uno de los jugadores más dominantes que ha venido. Aquí Reggie Kill, que de hecho es un juego que se subió en estos días a las redes. Reggie Kill aparece en el juego contra el Chola. Él sale, sí. Había un jugador que se llamaba Anthony John. Estaba el papá de Bobby Francis, el papá de Brandon. Quisqueya, pero eran 12. Había un jugador que se llamaba Marshall Wilson, que luego jugó con los Minas. Ese año yo estaba en Arroyo Hondo, y Marshall Wilson estaba en los Minas, que fue crucial en ese campeonato del año 1993. Yo estaba ahí. He escuchado mucho sobre el famoso Marshall Wilson. Que fue un gran refuerzo aquí. Lo más parecido a Scottie Pippen que jugó en esta liga era Marshall Wilson. Un tipo de 6'7", con una potencia terrible, la tiraba de 3, iba al aro, y una defensa aérea terrible. Estaba Phil McCurry también. Phil McCurry vino con el Chola, y un jugador de apellido Harper. Rubio que le encestaba muy Phil bueno. McCurry. Con Phil McCurry hay una historia interesante. Viene anécdota. Porque de todos los refuerzos que vinieron, el único blanquito fue él. Entonces yo recuerdo como que el blanco como que uno se predispone. Sí. Entonces había como una predisposición. Phil se enferma del estómago. Entonces esos gringos acostumbrados a qué sé yo, ya empezó el blanquito. Aquí una agua vieja, que en eso entonces se bebía agua de la llave, en ese entonces aquí, imagínense. Y Phil se enfermó y no le fue bien el primer juego. Yo recuerdo, creo que fue Pablo Sanó. Héctor Báez,
tú no traíste un maco, ese jugador. Y la fanaticada predispuesta. Y después que ese tipo se sanó, aquí yo creo, bueno, he visto pocos refuerzos con la condición que tenía ese tipo en la posición número 1. ¡Wow! Una estrella, de verdad. En el año 1995, después que nos hace, ¿verdad?, el recuento del 93. Del 93, el año con los refuerzos. Básicamente, entonces usted se fue preparando, fue subiendo también de nivel junto con el torneo, porque en el 95 gana el premio MVP. Cuéntanos de ese año. Sí. A mí me gustaría, en medio de esta entrevista, reconocer las personas que me ayudaron a ser mejor jugador. Mencionar a Santo Araujo, que le decía fuera de cámara, yo entrenaba mucho, Santo me enseñó mucho, Héctor Báez, mi compadre Feli, Gato, éramos un grupito que entrenábamos, pero yo tengo también que reconocer la influencia que tuve de mi manager, amigo y hermano Raymond Tejeda, que Raymond se ha encargado de, si se fijan, la mayoría de esas premiaciones que se hacían eran iniciativas de Raymond Tejeda. Claro. Y el grupo, ¿verdad?, de cronistas que había en ese entonces. Raymond, yo creo que hay que darle su mérito porque fue una persona que reconocía el talento de ese entonces. Y en ese 93, el manager Rey Castro, que vino a dirigir, era manager de Arroyo Hondo. Sí, el cuando él me vio, me dijo, te voy a llevar. Y quiero reconocer eso porque él me llevó a la capital, fue el primero que confió en mí. Yo no pude jugar por una condición de salud que le explicaba a ustedes. Una condición que me impidió jugar. Era imposible jugar. Era imposible y generalmente los minutos fueron muy breves. Pero ya en el 94, la franquicia de Arroyo Hondo ya no participa. Yo recuerdo que Mackey Calzada era quien era gerente general de los Leones del Escogido, también era del Club de los Prados, y recesó. Ese año, en el 93, nosotros fuimos a las finales con los Minas, el famoso tiro de Maíta Mercedes. Nos dejó, ¿verdad? A mí me dejó con el anillo. Usted estaba en el equipo derrotado, el tiro de Maíta. Claro. Que es un tiro, un jumper de media, sí, como del tiro libre. Rey Castro pide un tiempo. Y él tenía una voz muy particular. No quiero que Maíta reciba la pelota. Que no reciba Maíta. Y la recibió Maíta. Y entonces había un jugador que se llamaba Junior La Antigua. Era un zurdo con una condición. Fue selección en su momento, sí. Y Junior le dijo, Junior, tú tienes a Maíta. Por alguna razón hubo un descuido. Y Maíta recibió la pelota faltando como 7 segundos. Nosotros estábamos arriba de un punto. Y Maíta, como era un jugador con tanta condición, hace un tiro desesperante, faltando como 3 segundos. Vinicio, que le salta, dice que le rozó la pelota. Parece que Vinicio le dio el toque que necesitaba la pelota para que cayera dichuza. Wow. Y cayendo la pelota y soltando la chicharra, casi los 15,000 fanáticos que habían ahí, porque de Arroyo Hondo no había nadie. Los Minas, un merecido campeonato, fue el primero, eso fue de locura. Y cabe destacar que en el equipo de los Minas estaba el romanense José El Grillo Vargas. Sí, estaba Grillo Vargas, es muy bueno destacarlo, que precisamente llegó a las finales. Grillo llegó en muchas finales a aguarle la fiesta a muchos contrarios, porque aquí no lo hizo también con Juan Pablo Vargas. Una pregunta. Saludos para Grillo Vargas. A propósito de que hablamos de Grillo, y siempre se ha hablado de lo dominante que es Grillo, o que fue Grillo debajo de los tableros, pero usted saltaba. ¿Usted le llevó a su nombre a Grillo Vargas? No. Yo, cuando le dieron sus tapones. Hay un juego que está por ahí, que cuando Grillo llega, él se va de lado a lado y yo le toqué la pelota. O sea, en la narración, Raymond dice, la pierde Grillo Vargas, pero no fue que la perdió, fue que yo se la tapé. Pero fue un toque. Y en una, yo recuerdo que en un descuido, yo doy los 2 pasos y Grillo está contrario a la pelota. O sea, la pelota está de ese lado y yo vengo de este lado. Y cuando yo vengo cortando, a mí me pasan la pelota, pero cuando yo subo, honestamente, como dice mi hijo, delante de los ojos de Dios, yo dije, me consagré porque se la donqué a Grillo en la cabeza. Y ese moreno se viró y cuando saltó, me bajó. Es parecido a la anécdota de Julio Cabrera. Sí. Y después que me sembró, me hizo así con el dedo. Nada más y nada menos que el Grillo, señores. Bueno,
en el 94, pero en el 95 yo puse unos números extraordinarios, modestia aparte. Aquí, jugador de la semana 2 veces, mejor defensa, más valioso. Y Héctor Báez me dijo, Huáscar, te voy a llevar para San Lázaro. Y allá fuimos campeones ese año. Fue una experiencia extraordinaria. Fue una de las experiencias más lindas que yo tuve porque aunque yo gané en el 88, pero yo no fui parte importante técnicamente hablando. Pero ya en el 95 yo fui parte de la segunda unidad defensiva que salía a hacer el trabajo de limpieza cuando el equipo, por ejemplo, estaba abajo de 10, de 15. Y me gané mi puesto no como un jugador titular, porque ahí estaban unos monstruos, ahí estaba, miren quiénes estaban ahí: Ricardo Vázquez, Giovanni Valdés, Henry Lalane, el año de novato del año, Luis Jeter, uno de los mejores refuerzos que ha venido al baloncesto de Santiago y distrital. Teníamos a Chacón, Víctor, teníamos de Santiago, teníamos a los hermanos Cabrera, Edwin Daniel, o sea, era un equipazo, Bocota Martínez. Y bueno, yo tenía que reconocer que aunque yo venía con ese background de ser un jugador que la metía aquí, yo recuerdo que en ese entonces cuando yo fui MVP, que terminé promediando casi 25 puntos ese año, un desastre. Pero allí fue un jugador humildemente de rol, sí, y asumimos ese rol y gracias a Dios. Entonces, 93 Arroyo Hondo, 94 Los Prados. No, 94 no fui, acuérdate que Arroyo Hondo no va, entonces yo me quedé sin trabajo. Okay, en el 95 entonces... Yo regreso. Sí, exactamente. Entonces en el 96, porque San Lázaro gana 95 y 96, ese año yo me lesiono la rodilla. Y tristemente me fui a Estados Unidos. El médico me dijo dos cosas. Me dijo, o te operas o descansa. ¿Qué tú eliges? Y fue frustrante porque yo quería estar ese año. En el 96 nosotros fuimos campeones de nuevo. San Lázaro ganó. Pero fui, hablé con Héctor Báez, me dijo, Héctor, no va a poder. Y me dijo, no, hijo, tranquilo. Cógete un descanso y vuelve. ¿Su estadía en el baloncesto distrital hasta cuándo fue? No, fueron 2 años nada más. Fueron 2 años. Porque, bueno, se supone que debieron de ser más o menos de 3 a 4 años, pero habían otras prioridades. De todas maneras, otras prioridades. Hay que reconocer, Raymond, porque en su momento ese era el torneo nacional. Esa era la crema. Ahí iba todo, los mejores jugadores del país participaban allí. Para que ustedes tengan una idea, en el año 1993, en la capital de la Romana, solamente estábamos 3 jugadores. Grillo, Tito y yo. Vaya que otros 2 acompañantes. El primer NBA. Hay que decir que Julio Cabrera estaba en San Lázaro. No, pero estaba en American University, no jugó ese año. Moisés, creo que fue en el 94 que debutó. Ya en el 95 sí, estaba Reggie y estaba Felo Suárez conmigo. En San Lázaro. Villaduarte tenía ya a Chavo Polanco que venía emergiendo, tenía a Edgar Rincón y otros, pero en el año 93, tú jugar en el baloncesto distrital, será la NBA del país, o sea, esa era la mejor liga. Entonces, para ir cerrando con baloncesto local, ¿usted juega cuántas temporadas en Bancola? Del 89, del 88. 88 como al 2004, 2003, por ahí. ¿Jugó todas sus temporadas con Bancola en el baloncesto superior de la Romana? Hubo un año que jugué con Villaverde, Máximo Gómez. Una Pero historia chistosa. ¿Debido a qué? O sea, ¿pasó algún problema, algún inconveniente? Un saludo para Ricardito Sánchez, mi hermano. Ricardo y yo tuvimos unas diferencias contractuales. Ok. Entonces, yo entendía que el Club Juan Pablo Arte la debió de honrar. Y entonces, Ricardo no quería darme mi carta. Y la llevamos al comité. Entonces el comité, como yo tenía un contrato firmado, el comité dijo, mira, Ricardito, tiene que dejarlo libre. Yo me fui a Máximo Gómez, pero me lesioné. Wow. Y entonces yo estaba ahí en la banca. Eso fue un gran año para Máximo Gómez. Creo que llegamos a los playoffs. Félix Rijo, mi compadre, estaba dirigiendo ese equipo.
Y ya luego al año siguiente yo volví para mi club. Veo que menciona mucho, o lo ha mencionado y lo ha destacado también, hemos visto en las redes sociales, cómo destaca esa amistad que aún mantiene con Félix Rijo y Joselo Rodríguez, esa hermandad que parece que, ¿verdad? Como si todavía jugaran. Cuéntenos de esa relación para los bancoleros que yo sé que están viendo esta entrevista. Mira, Félix Rijo, cuando yo analizo mi vida, Félix Rijo estaba en diferentes etapas. Pues Félix Rijo, cuando yo fui enamorado de la que es mi esposa Yanira Herrera, quien le envío un saludo a ella, a mis hijos, a mis padres, que me soportaron tanto, que pasaron tanta mala noche conmigo. Mi esposa de verdad ha sido una guerrera. Yo recuerdo que cuando estábamos como ahí orejeados, ¿no? Félix Río fue el hombre que me hizo la línea. Padre, ¿está enamorado usted? Cuando yo me casé, Félix Río fue el testigo. Y casi en toda la etapa, Félix Río y Joselo Rodríguez han estado ahí. Ha sido una hermandad que ha trascendido el baloncesto. El mismo Gato Maldonado. Es que éramos una familia. Ahora como que hay mucha gente que no quiero juzgar porque no es justo, pero antes nosotros éramos guerreros dentro de la cancha, pero éramos amigos fuera de ella. Por ejemplo, Ramón Puello, mi hermano. Ramón Puello, la máquina, es una persona que yo le debo tanto. Fue la persona que sembró la primera semilla del evangelio en mi vida. Y hoy por hoy somos hermanos, una persona que yo respeto mucho. Comparten tantas cosas que hasta el mismo evangelio lo comparten al día de hoy. Huáscar, hemos hablado de Bancola, número 17 retirado. Ay. Sí. ¿Cómo recibe Huáscar González la noticia de que se le va a retirar el número? ¿Y qué significa para usted que su número, el 17, esté retirado por su club? Mira, Diego y Raymond, fue una honra para mí. O sea, tú saber que tu número no será utilizado por una institución, como en el caso del Club Juan Pablo Duarte Bancola, que dicho sea de paso, ha sido el único club que no ha mancado en ningún torneo en toda su historia. Ha sido estable. Nunca ha faltado. Nunca ha faltado. Con deficiencia, y eso hay que reconocerlo. Son datos y hay que darlos. Cuando tú analizas, en algún momento Quisqueya, Chola, Sabica, San Martín, Bancola nunca, con muchísimas carencias, siempre ha estado ahí. Entonces, hay tantas cosas que se me han quedado, pero esa fue una honra. Ricardo me dijo, Huáscar, ya yo creo que es hora de reconocer tu trayectoria. Y nada, me llamó y me dijo, vamos a retirar tu número. Y fue algo extraordinario. Creo que fue en el año 2008, 2007. Se hizo una ceremonia en uno de esos partidos. Estaban mis padres, mi esposa, mis hijos. Qué bien. Y ahí recibí ese hermoso privilegio. ¿Qué ha pasado con el Club Juan Pablo Duarte, Huáscar? Usted como conocedor del baloncesto, que no han podido lograr otra corona. El equipo suma 3 campeonatos en su historia, 86 y 88 con Héctor Báez, y luego en el 2014 con Ramón Ruiz, Manuel Guzmán, dirigido por Carlos Medina. Ese grupo, ¿qué ha tenido o qué ha pasado en Bancola que no ha podido quizás lograr más coronas o tener más campeonatos en toda su historia? Mira, yo le decía a ustedes fuera de cámara que yo no tengo muchos campeonatos que exhibir como los que me han antecedido en este programa, porque mi trayectoria coincidió con la supremacía de Sabica y Chola. O sea, esos dos equipos, una locura. En la década de los 90 se cogieron el baloncesto para ellos. Entonces, por ejemplo, Bancola tenía a Joselo, era el tripi, era Joselo, Félix y yo, y 2 refuerzos, y Armando Abreu, que fue uno de los mejores jugadores también del Juan Pablo Duarte de Bancola, que reside en Europa. Pero ¿qué pasa? Que no teníamos profundidad. Casi siempre duramos 7 u 8 años clasificando de manera consecutiva a los playoffs, pero casi siempre nos quedábamos porque no teníamos profundidad. Pero contestando tu pregunta, mira, extrañamente, no sé ni cómo contestártela, porque cuando tú ves las categorías menores,
Bancola siempre participa y bueno, hasta cierto punto ha ganado campeonatos en categorías menores. Sí. Yo pienso que quizás ha sido un tema de seguimiento. En algún momento los jugadores en las categorías menores han estado trabajando con él, pero llega un momento donde si tú no le das continuidad a ese trabajo, pues lamentablemente los muchachos pierden el rumbo. Es decir, que quizás también Kelvin Urraca ha estado haciendo un tremendo trabajo allí con algunos muchachos. Falta quizás un grupo de personas que sigan trabajando con esos muchachos para llevarlo al nivel que ellos pueden. Algunas veces me dicen, ¿por qué usted no ayuda? Bueno, yo tengo tantas ocupaciones en mi vida. Yo puedo, qué sé yo, en la parte espiritual, emocional, porque no necesariamente es el baloncesto. Hay otras cosas que podemos colaborar. Pero por las ocupaciones, yo tengo un trabajo, yo tengo una familia, yo tengo una congregación de casi 300 personas. O sea, son muchas cosas. Okay. Pero por ahí va el asunto. Creo que le ha faltado personal. Es una barriada muy atacada, con un pasado muy triste. Muchos jóvenes, Bancola ha perdido muchos jóvenes valiosos por consecuencias del narcotráfico y otras cosas que no vale la pena mencionar ahora. De acuerdo. Huáscar, llegó el momento de las preguntas random. Claro. Para el pastor Huáscar González. Los dirigentes con los que mejor se ha sentido, los dirigentes los que lo han dirigido, los dirigentes caballo, así duro. Héctor Báez. Héctor Báez era duro, pero sabía cuáles eran tus fortalezas, tus debilidades. Era un estratega. ¿Quién más? Chicho Civilio. ¿Lo dirigió? Chicho Civilio fue una de las experiencias más lindas que yo tuve. Yo no he hablado de esto, pero yo fui parte de los Cañeros. Sí. Pero yo fui parte de esa franquicia. De hecho, yo usaba el 17. Le dije a Luis Ander Blanco en estos días, ese era mi número. En ese año, creo que fue en el 2001, 2000, no recuerdo. Chicho dirigió los Cañeros. Y yo recuerdo que él me dijo, tú vas a ser mi capitán. Yo no tenía ese papel preponderante, pero jugar con Chicho, qué tremendo ser humano. Antonio Chicho Civilio. ¿Qué otro dirigente? A ver. Hugo Cabrera. El inmenso. Pero te lo dirigieron gracias. Usted fue dirigido por leyendas. Yo tuve ese privilegio, señores. Mira, vamos a ponerlo. Mencionó a Chicho Civilio, inmortal del Pabellón de la Fama Dominicano. Hugo Cabrera. Inmortal también. Inmortal. Héctor Báez. Inmortal para todos, aunque hayan un grupo de, diría yo, Raymond Berroa, de incompetentes que no han... Pero vamos a dejar que Huáscar diga. No han permitido ¿Qué usted cree de eso? Han sido injustos. Perfecto. Yo creo que Héctor Báez... Primera medalla dominicana en el Centro Básquet en 1977. Han sido de 12 jugadores, 11 están en el Pabellón de la Fama Dominicano. Menos Héctor Báez. Y he escuchado historias de muchos, y usted me puede ayudar ahí, por la fuerte forma que tenía Héctor, que quizás eso pudo lacerar algunas veces. Héctor Báez tenía un temperamento muy fuerte, pero era boca de diablo y corazón de Dios. Héctor Báez me votó en San Lázaro. Porque hubo un inconveniente ahí con unos pagos y yo recuerdo que Bocota Martina me dijo, Huáscar, ven que tenemos una reunión con Héctor. Y cuando yo fui, era para reclamar algo que yo no sabía, y Héctor Báez, después que no votó del frente de esa habitación, se me van y están votados, comenzó a llamar uno por uno. Fulano, tú me has jugado tanto, tú me has jugado tantos juegos, yo te debo tanto, tú estás votado. ¡Prum! Y me llamó. Y cuando me llamó a mí, yo le dije, yo llorando, le dije, yo no me voy de aquí. Y yo recuerdo que al final él se fue, él tenía algunos compromisos internacionales, él regresó y me dijo, yo no te voté a ti. Y yo le dije, sí, tú me votaste, pues yo no me voy de aquí, pues yo me gané estar aquí. Y después me dio un abrazo y me dijo, está bien, sí. Qué bien. Yo te voy a dar un dato, Raymond. Ajá. Fernando Teruel. Otro que lo dirigió Teruel, me lo quitó. Fernando Teruel fue una gran experiencia. Una anécdota de Teruel. Viene.
1998, el año del huracán, Teruel estaba dirigiendo los Cañeros. Y había un problema energético aquí terrible. Y teníamos ya unos cuantos días sin practicar y se fue la luz. Y viene Teruel y le dice a uno de los muchachos que le asistían ahí: cómprame 100 pesos de vela. Para la práctica. Y ese señor agarró 100 pesos de vela, eran 100 velas. No, fueron como 200. Y agarró, ustedes ven dónde está el murito. Ahí él puso, todo eso lo llenó de vela. Y ese día nosotros dimos una práctica física de dribbling y de defensa. Terrible. En el poli. En el polideportivo. Cuando se quiere, se puede. Se puede. Sí, evidentemente. sí. Oscar, Lamentablemente viene el huracán y no terminamos. entonces, me mencionó 4 dirigentes que lo han dirigido. Crema y nata de este baloncesto dominicano. Sin duda. Perdón, no puedo dejar de mencionar a Rey Castro, que fue una gran experiencia. Mi amigo de San Pedro, le dicen Chivo, Alcalá. Yuyo Alcalá. Néstor Alcalá. Un dirigente premium aquí en el baloncesto de la Romana en su tiempo. Entonces, yo quiero que usted me diga cuál fue el jugador más difícil que usted le tocó defender. Que usted va a salir a un juego y digo, bueno, hoy va a ser una noche larga, me toca enfrentarme a fulano. Mira, tomando en cuenta que usted era un jugador élite defensivo. Tú sabes que hay un refrán que dice que solo un ninja puede vencer a otro ninja. ¿Ustedes han oído eso? Sí. Yo tenía una particularidad, que tenía un juego muy rápido y tenía una resistencia. O sea, yo tenía la capacidad de jugarte casi 38, 40 minutos. De hecho, antes se medían aquí los minutos jugados y yo casi siempre estaba liderando esa línea. Pero aquí había un jugador que se llamaba Mario Bautista, que saltaba igual que yo. Y entonces Mario, como teníamos como el mismo estilo de juego, en algún momento se me hacía un poquito difícil. Porque si él se iba... ¿ustedes recuerdan a Mario? De Igueral. Sí, Mario Bautista. De Igueral, ¿verdad? Mario Bautista era uno de los mejores jugadores de Igueral. Yo creo que fue uno de los jugadores que cuando yo me enfrentaba a él, me incomodaba. Era un poquito incómodo. Vuelvo y te repito, era zurdo, de mi tamaño, era campeón de salto alto en la pista de atletismo. Yo recuerdo que cuando nos enfrentábamos era un poquito complicado. Yo quisiera hacerle la pregunta de que él me diga aquí cuál fue su jugador, su teammate, su compañero favorito, pero ya yo me sé la respuesta. Félix Rijo y José Rodríguez. Esa pregunta tiene su respuesta. Pedro Maldonado también, Ramón Puello, porque éramos hermanos fuera de la cancha. Cufa cuando estaba vivo fue... Usted sabe que, hablando de Cufa, usted tiene una anécdota con Jesús Cufa Santana para que usted se la cuente a la gente. Mira, tristemente escuchaba yo a mi hermano John Campuzano, que era una de las personas que yo le iba a recomendar que trajeran aquí. Qué bueno que lo trajeron. Un ejemplo de lo que es una trayectoria limpia y bonita. Miren, ese año, el 95, yo estaba reforzando en Asua, que esa parte se me olvidó en el 95. Cuando yo soy campeón en San Lázaro, voy a Asua y recuerdo que fui MVP en las finales. Asua tenía un nivel extraordinario. Y Cufa había ido, me dijo, él me decía, novato, yo quiero que usted sea mi refuerzo. Yo no recuerdo cuál era el equipo, pero él fue a buscarme un par de veces. Yo le decía, cuenta conmigo. Porque el torneo de Higüey, yo recuerdo que era para los días de diciembre que iniciaba. Sí. ¿Y todavía? Y yo estaba terminando en Asua. Yo le dije, cuente conmigo. Ese día, él fue en la mañana a buscarme y mi suegro le dijo, no, él no está aquí, él está en Asua. Él dijo, bueno, dígale que yo estuve por aquí, que se acuerde de llamarme. Y tristemente, esa misma noche... Cufa falleció un sábado. Wow. O sea que usted estaba previsto a haber estado en el accidente. Posiblemente. O en el viaje, al menos. Posiblemente. Wow. Si yo estuviera aquí en la Romana ese día, fue un sábado, porque en Asua se jugaba los fines de semana. Viernes, sábado y domingo solamente. Y tristemente, fue una noticia desgarradora. Wow. Huáscar, entonces jugó en Asua, jugó en el baloncesto distrital, lógicamente aquí en la Romana. Atomayor. ¿Dónde más jugó? Atomayor, ¿Sí? Consuelo. Higüey. Yo creo que en Higüey yo hice triple doble también. Triple doble con bloqueos. Con bloqueo. El primer juego juvenil mío contra Quisqueya,
Yo hice triple doble. Recuerdo yo cómo olvidarlo. Yo no sabía lo que era un triple doble, pero dentro de esas cosas por ahí que uno recuerda. Entonces, de esas provincias que usted menciona que jugó, ganó en el Distrital. Sí. Con San Lázaro, ganó en Asua. Sí. ¿Y en qué otro lado más ganó? No, porque en Consuelo yo fui por... me refirió mi amigo y hermano Moisés. Moisés, Michel, mi hermano. Y luego él tenía que irse, tenía compromisos internacionales. Y yo jugué como 2 o 3 juegos. En Higüey pasó algo parecido, pero yo no estaba en forma. Y parece que le puse mucho el primer día y terminé al lado. Pero yo no jugué mucho porque era que los torneos en su gran mayoría, los más grandes como en Santiago, casi coincidían casi todos. Y casi siempre yo me iba a Estados Unidos. Yo me iba a Estados Unidos para el verano. Yo casi todos los veranos, en el tiempo que yo jugaba, yo me iba a Estados Unidos. Y había una liga que se jugaba en Brooklyn, en Kingston Park, que yo... Era loco. Yo jugaba con Jesús Moreno allá y fue una experiencia. Me llamaban cuando yo, hey, ¿cuándo tú vienes? Ya voy. What's up, man? Huáscar, ya casi vamos cerrando. Me ha dicho que ha visto las entrevistas. Todas las he visto. ¿Todas? Sí. Todas. Ah, pues. El hombre de es fiel. Sí, yo le dije que era seguidor de ustedes. Qué bien. Huáscar González, hay una parte de su vida que no podemos dejar de tratar. Y es que hoy usted es pastor. Pero, ¿qué pasó para que Huáscar llegara a ser hoy en día pastor de la Iglesia de Cristo Sion, Ministerio Elim, aquí en La Romana? ¿Cómo llega ese llamado al Evangelio? Mira, yo le comentaba a ustedes fuera de cámara que llega un momento de mi vida donde ya yo me caso, tengo a Huáscar y creo que ya Waleska había nacido. Saludo para ellos. Y para Elizabeth, la que más se parece a mí, y para Jesús, mi chiquito. Había un vacío existencial en mi vida. Quizás, no sé si ustedes lo han experimentado, pero a mí nada me llenaba. Era como, wow, pero en un momento yo fui ídolo juvenil en el voleibol, después el baloncesto. A los 23 años yo estaba en Arroyo Hondo, en un hotel 5 estrellas con una de las mejores franquicias. Después San Lázaro 95. Y como que muchos logros. Muy famoso. Pero como que me sentía vacío. Yo recuerdo que mi esposa y yo, de vez en cuando en nuestra vida común, visitábamos algunos lugares de diversión. Salimos de ahí y coincidimos como que necesitábamos algo. Y triste, pero agraciadamente sucedió un evento en una sobrinita que fue, tenía que ser intervenida de un cáncer que tenía en un riñón, mi sobrinita Yanirita. Entonces yo recuerdo que yo iba para una fiesta de Fernando Villalón. El Mayimbe de su tiempo. Y mi esposa me dijo, uno de los fenómenos de popularidad más grandes. ¿cómo va a ser que tú vas para una fiesta cuando se va a hacer un culto de sanidad por la niña? Y yo le dije, está bien, yo voy, pero de ahí yo me voy para mi fiesta. Y resulta que yo tuve un encuentro especial con el Señor esa noche. El traje se quedó colgado. Y a partir de ahí, eso fue un 21 de abril del año 1999. Wow. Yo conocía y reconocía a Jesucristo como único Rey y Salvador. Vino un proceso terrible en mi familia. Mi esposa y yo nos separamos por 6 años. Era un proceso ministerial. Y cuando nos reconciliamos en el 2007, ya más luego en el 2008 a 2013, fui ordenado como ministro de pareja de mi congregación, la Iglesia de Cristo Sion, Ministerios Asociados de Elim. Y luego, pues, en el 2014, 2013, salgo de una institución muy prestigiosa de seguro donde yo era ejecutivo de negocio de ella. Y un día, el día que yo menos lo esperaba, me llegó mi carta de que hasta ahí era. Y no sabía que era parte de un trato de Dios. Y en el 2013, 2014, fui ordenado formalmente primero como obrero y luego 6 meses después como pastor. Así que ha sido lo más grande, el privilegio más grande que he recibido de parte de Dios en mi vida, y terrible. Usted que lo ha vivido todo como deportista, ahora del lado del Evangelio, más cerca de Dios, Claro. yo quisiera que usted brinde unas palabras a esos jóvenes que están viendo esta entrevista,
que van creciendo ahora, jóvenes como nosotros, que les brinden las palabras para su vida cotidiana. Porque Huáscar, siendo joven, lo vivió todo, tenía fama en su momento y tuvo muchos lujos. Sí, se puede decir. Ahora está viviendo un mundo más correcto. Bien, así es. Miren, a los jóvenes es simple y sencillo. Hay un principio de la Biblia que dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras permanecerán para siempre. La palabra de Dios se está cumpliendo. Las señales dicen que Cristo está a la puerta. Y me preocupa mucho cómo el joven de hoy le da prioridad a todo y se olvida de lo esencial. La Biblia habla de eternidad para condenación y para salvación y vida eterna. Todo lo que hacemos en algún momento va a terminar. Yo en su momento fui uno de los mejores jugadores de esta ciudad, pero ya no lo soy. Si no hubiese estudiado, si no me hubiese hecho de una profesión, si no hubiese conocido al Señor, no sé qué hubiese sido de mí. Pero el mensaje es este: acérquense al trono de la gracia, a la salvación, para que hallen gracia y socorro en el momento oportuno. Si un día tienes que partir, ¿cuál es la excusa que le va a dar al Señor cuando se te ha predicado, cuando se te ha dicho que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Entonces, el camino es que el talento es importante, que la disciplina es importante, pero la obediencia a los padres y buscar del Señor y garantizar la vida eterna es lo mejor que le puede pasar a un joven, porque todo esto se va a quedar. Entonces, si sabemos que todo esto se va a quedar y al final de cuentas vamos a tener eternidad, claro, eso es para el que cree, ¿no? Porque el que no cree, no cree. Sí. Pero según lo que dice el manual de vida, si usted sabe que en algún momento se va a enfrentar a Dios o va a estar enfrente de Dios, aproveche este momento mientras Dios puede ser hallado. Amén. Y acérquese para que Dios tenga misericordia de usted. Wow, tremendas las palabras del pastor Huáscar González. De verdad que estamos muy agradecidos con este tiempo que nos ha dado el pastor Huáscar González. Huáscar, que por cierto está en forma, puede jugar. Sí, está ready. Está ready ahora mismo. Huáscar no debe una segunda parte, la gente que lo comente desde ya. Claro. Porque Huáscar está activo, está en Maxi Baloncesto. ¿Qué categoría es esa? Esa es la categoría de 50 a 55. Ya tengo 3 años con la selección del país en esa categoría, en la Liga Nacional de Máximo Baloncesto. Saludo a los muchachos, a Ramón Pimentel. Y tenemos 2 medallas de plata, Panamá Colombia. y Colombia. Y el año pasado ganamos oro en Santiago, en un torneo internacional que se Y hizo. ahora próximamente sale del Vamos para país. Colombia de nuevo. Hello. Ahí es con nosotros Huáscar González, ex jugador y actualmente pastor. Sí. Así que gracias, Huáscar, por estar con nosotros. De todo corazón. de verdad que Agradecerle, como dice Diego, de todo corazón. Gracias a ustedes, muchachos. Yo venía contento para acá. Me siento honrado y agradecido de Dios y le auguro más éxito, esperando que ustedes sigan recopilando la historia del baloncesto nuestro, que por alguna razón se perdió, y ustedes le están dando la oportunidad a la juventud de hoy que conozcas un poquito de quiénes fueron sus héroes antes de. Huáscar, vamos a hacer una oración para terminar este Claro. este Podría, podcast. sí, podría brevemente Wow, qué dar lindo. ese, Sí. ese privilegio. Padre, gracias. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. De manera especial, yo pido por cada persona que en este momento va a ver este programa, que entiendan que sí, tú da bendiciones de trabajo, para hacer cosas, da talento al hombre. Pero no hay una mayor bendición, Señor, que poder conocerte. Bendigo a cada oyente, bendigo la vida de Raymond, bendigo la vida de Diego, la de su familia, la del grupo técnico que está aquí también tras bastidores, Señor. Y estamos más que agradecidos. Bendice, Señor, nuestros jóvenes, bendice, Señor, nuestros deportistas, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, no partan de este mundo sin antes haberte conocido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.